Bienvenidos a un nuevo programa de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Este día vamos a hablar de un tema muy importante en general para todo el pueblo salvadoreño y es el tema de la canasta básica y la seguridad alimentaria. Para eso contamos con la presencia del maestro Adalberto Blanco, quien nos va a hablar y nos va a hacer entrar en materia sobre el tema. Adalberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acompañando a Colproce con este tema tan importante de país. Bueno, vamos a empezar como para ir entrando un poquito en el tema, porque es importante la seguridad alimentaria tanto a nivel mundial como a nivel de país. Cuando hablamos de seguridad alimentaria hay que entender que es un concepto que busca establecer una línea mínima para que la población tenga acceso alimento, que exista alimento suficiente, culturalmente adecuado, con inocuidad, pero desde la Mesa por la Soberanía Alimentaria hablamos de ir un paso adelante, hablamos de soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria implica hacer preguntas mucho más profundas de las que hace el concepto de seguridad alimentaria, y hablamos del control de la semilla, de los recursos, del agua, de la tierra, de respetar la cultura de los pueblos. Entonces vamos más allá y nos ponemos en el marco de la soberanía alimentaria. Con esto que está mencionando de que es como ir un poco más a profundidad, creo que va relacionado un poco también como al estudio de caso para ir actualizando lo de la canasta básica. No sé si nos podría comentar o hablar un poco sobre todo el proceso que han realizado para este estudio. Bueno, justamente este año hemos realizado un estudio como Mesa por la Soberanía Alimentaria que nos da como lineamientos generales para una actualización de la canasta básica alimentaria salvadoreña, que es una canasta básica que tiene más de 40 años de estar vigente y que no ha tenido una actualización significativa en su metodología de construcción. Por lo tanto, como Mesa nos tomamos a bien dar este paso de generar como lineamientos generales para que se pueda actualizar y que pueda estar acorde a la situación, a los niveles de vida en los que la población salvadoreña está. ¿Y cuál es la importancia tanto para el gobierno como para las organizaciones sociales y la población en general el hecho de llevar un monitoreo sobre esta canasta básica? Bueno, hay que entender que la canasta básica es un indicador inicialmente económico, ¿no? La canasta básica nos da alineamientos generales para entender la pobreza económica. Establece como la línea básica entre las personas que son pobres o no pobres, hablando económicamente, ¿no? La canasta básica establece dos criterios generales. Uno es una canasta básica alimentaria y una canasta básica ampliada. La canasta básica alimentaria es aquel mínimo común que la gente necesita para alimentarse. En el caso salvadoreño, en términos calóricos, es decir, una cantidad de calorías que necesita una persona por día, lo establece la canasta básica. Esta canasta básica es tan antigua que se ha perdido en relación a otras canastas básicas de la región y el mundo que también incorporan temas de nutrición, temas más culturales. En cambio, la canasta básica salvadoreña se ha quedado a la saga con datos meramente calóricos, es decir, consumo de calorías. ¿Qué quiere decir esto de un indicador económico? Pues las personas que no alcanzan una canasta básica mínima alimentaria son consideradas personas pobres, pobreza extrema. Las personas que no logran cubrir 2 veces la canasta básica alimentaria son consideradas personas en pobreza relativa. Y el conjunto de la pobreza relativa más la pobreza extrema se considera la pobreza total de un país. Es decir, esta pobreza hablando en términos económicos. Luego hay otras formas de medir como la pobreza multidimensional, pero en este caso hablamos de pobreza meramente económica. Entrando también como en el hecho de la producción de granos básicos en nuestro país, que es un tema bastante importante y relevante, como cuánta es la producción que existe de todos estos, ¿es mínima, es en una gran cantidad? Bueno, El Salvador es un país altamente dependiente de alimentos. Somos el segundo país más dependiente de alimentos en Centroamérica, solo después de Panamá. El resto de países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, son relativamente autosuficientes en producción alimentaria. En el caso salvadoreño no lo es, El Salvador y Panamá. La desventaja que tiene El Salvador es que en comparación con Panamá, que Panamá tiene el canal, tiene industria, tiene canal, tiene servicios. En el caso salvadoreño, pues tenemos
únicamente las remesas, dependemos de las remesas para paliar este tipo de situaciones en el tema de baja productividad. Además, El Salvador tiene una matriz productiva reducida, es decir, nos enfocamos a un número limitado de productos y somos principalmente dependientes de alimentos, frutas y hortalizas principalmente, que no son producidas en el país, sino que son importadas de la región, y gradualmente hemos ido importando más maíz y más frijol, maíz de Estados Unidos y frijol principalmente de Nicaragua y Honduras. Entonces, el hecho de que El Salvador sea un país altamente importador o altamente dependiente de alimentos, lo hace un país altamente vulnerable ante cualquier cambio internacional en el tema de precio, en el tema de comercio internacional, y eso genera más posibilidades de que se incrementen los precios y que más población entre bajo la línea de pobreza, es decir, que no alcance una canasta básica mínima alimentaria o una canasta básica ampliada. Adalberto, a partir de que hablamos de que la canasta básica sirve como un indicador, ¿cómo podemos ver la evolución que ha existido en nuestro país a comparación de otras regiones? Bueno, actualmente El Salvador tiene un poco más del 27% de la población en pobreza. Es decir, que más de un cuarto del país, de los 6 millones y pico que tenemos de habitantes, está en una situación de pobreza total, dividido entre pobreza extrema y pobreza relativa. ¿Qué pasa cuando un país mide la pobreza? Hay que ver cómo la medimos. La canasta básica alimentaria es un consenso internacional para medir la pobreza económica. Si nosotros no medimos bien la pobreza, entonces no podemos generar política pública para corregir la pobreza. Es decir, yo estoy midiendo ahorita con una canasta básica, que es la canasta básica con menos productos de Centroamérica. En El Salvador, nuestra canasta básica urbana tiene solamente 22 productos y la rural tiene 15, cuando Costa Rica, por ejemplo, tiene 52 productos en su canasta básica, y esa diferencia, casi el doble de productos, nos hace que midamos mal la pobreza. Es decir, nuestros números dicen que tenemos el 27 y fracción de pobreza total, pero si modificamos la canasta básica e incorporamos más productos que son los que la población consume, entonces la línea de pobreza se va a incrementar. Por lo tanto, podemos generar política pública para corregir y trabajar sobre este grupo poblacional que está en condición de pobreza. Entrando sobre la parte de la investigación, entiendo que esto se realizó a través de las entrevistas, pero ¿qué perfil ustedes tomaron en cuenta de personas también, tanto como a nivel familiar, quiénes fueron entrevistadas y cuáles fueron los principales resultados? El estudio de la canasta básica busca hacer un esbozo general. Para hacer una actualización de la canasta básica necesitaríamos que el Estado intervenga y que se esfuerce por realizar un estudio completo que actualice la canasta básica. En el caso de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, decidimos hacer una metodología basada en grupos focales, identificando familias tipo, digamos, familias con jefatura de hogar en manos de mujeres, con personas con discapacidad, con personas con enfermedades crónicas, comunidades indígenas. Entonces buscamos esta representatividad y se investigaron alrededor de 7 familias tipo para hacer esta actualización o esta propuesta de actualización de la canasta básica alimentaria salvadoreña, que recogiera esa diversidad que existe, ¿eh? Pero en realidad esto debería hacerse en un periodo largo de tiempo con una inversión considerable, y en este caso pues es el gobierno salvadoreño, el Estado en general, que debe tomar esta iniciativa para actualizarla. Con respecto a los granos básicos, como por ejemplo el arroz y los frijoles en este caso, ¿por qué es importante llevar un análisis de la producción de estos para las familias salvadoreñas? Bueno, otras funciones de la canasta básica, además de medir o establecer líneas de pobreza, también sirve para determinar, en caso de El Salvador, los salarios mínimos, y también debería de servir para identificar aquellos productos más sensibles a la población salvadoreña. En el caso de los granos básicos, arroz, frijol y maíz, representan más del 30% de la dieta de las personas que viven en El Salvador, y por lo tanto deberían ser productos altamente sensibles, ¿no? Deberíamos de, a partir de esta sensibilidad que tienen estos productos, protegerlos. En el caso del arroz, El Salvador importa más del 80% del arroz que consume, es decir, que de cada 10 libras, 8 libras son importadas. Y
este nivel de importación va incrementándose y eso nos vuelve más dependientes. En el caso del maíz y el frijol, han incrementado los niveles de importación. Esto tiene varias razones. Por un lado, los tratados de libre comercio que se firmaron, en el caso del arroz y el maíz, que entraron ya hace bastante tiempo y que gradualmente han ido desgravando los aranceles en estos dos productos. En el caso del maíz, por ejemplo, terminó la desgravación hoy en enero de 2025. Y en el caso del frijol, hay que sumar, bueno, en el caso de todos los productos hay que sumar los efectos del cambio climático, ¿no? Pérdidas que se generan a nivel nacional por el tema de cambio climático, que al final de cuentas pues impide abastecer el mercado nacional de una manera eficiente para que el consumo de todas las personas en El Salvador. Quizás puede sonar como un poco complejo lo que le voy a preguntar, pero ¿cómo se podría hacer para ir mejorando la producción de los granos básicos, que es algo que quizás no está hasta el día de hoy, pero qué se podría hacer para ya no depender tanto de otros países hermanos? Bueno, en primer lugar, hay que definir una política de país, ¿no? Hay que establecer una política de nación que diga qué rumbo vamos a tomar. Hace muchos años pues, se decidió firmar tratados de libre comercio que afectaban la agricultura y también algunas decisiones de tipo más político que eliminaron algunas instituciones que fortalecían la agricultura en El Salvador. Por ejemplo, el Instituto Regulador de Alimentos en los años 90 se cierra, que era un espacio en el que la producción nacional de granos básicos se podía vender. Los campesinos y campesinas podían vender. Entonces, a partir de esta historia que tenemos, creo que una de las mejores apuestas es regresar la mirada al campo, volver la vista al campo, porque las zonas rurales tienen muchas posibilidades. Muchos estudios internacionales, incluyendo grandes instituciones internacionales de estudios económicos, dicen que por cada dólar que se invierte en agricultura, la agricultura nos regresa 12. O sea, ese nivel de respuesta de la agricultura tiene que ver con la capacidad de generación de empleo, tiene que ver con algo que le llaman los servicios ecosistémicos, es decir, esos servicios adicionales que se dan en la producción de alimentos, como la filtración de agua, la generación de oxígeno, la captura de dióxido de carbono, la mejora de la biodiversidad, la mejora del paisaje. Hay que recordar que las personas ¿a dónde queremos ir cuando hay vacación? Sí, exacto. O sea, vamos a lugares donde hay naturaleza. Entonces, un parte de los beneficios que da la producción de alimentos bajo una lógica, nosotros le llamamos, desde la Mesa de Soberanía Alimentaria, le llamamos una visión agroecológica. Es decir, hay que transitar de los métodos de cultivo actuales a métodos de cultivo agroecológicos que van a entrar en armonía con el medio ambiente, nos van a hacer más resilientes ante el cambio climático y van a generar alimento para la población de una manera más sostenible. Cada vez más los embates del cambio climático nos están afectando. El año pasado tuvimos tormenta, tuvimos sequía. Este año se pronostica una canícula, pues un periodo seco entre julio y agosto, que posiblemente sea muy largo y que afecte buena parte de la producción. Cada vez las dinámicas de cultivo van cambiando. Ya no se puede cultivar con los mismos calendarios que históricamente hemos cultivado porque el clima ha cambiado, entonces tenemos que adaptarnos y una de estas maneras es la agroecología, porque a través de la agroecología vamos a construir soberanía alimentaria y eso va a garantizar por lo menos decidir en qué queremos o no queremos ser dependientes de alimentos, porque de momento hay políticas en general históricas y actuales que nos dicen qué tenemos que comer, cómo lo tenemos que comer, y vamos perdiendo nuestros alimentos que están adaptados a nuestros territorios. No es una cuestión solo de encariñarse con los alimentos, sino que son productos que se cultivan en El Salvador, que históricamente se han cultivado porque se adaptan al clima, a nuestra tierra, a nuestro territorio, y eso es lo que forma la cultura alimentaria de un país. Entonces, hay que rescatar esta agricultura alimentaria, hay que volver la mirada al campo, hay que producir mediante métodos agroecológicos y hay que generar política pública para apoyar todo esto. Es todo un proceso el que se tiene que seguir para lograrlo. Por supuesto, y además, si apoyamos la agricultura, vamos a generar muchísimo empleo. La agricultura tiene una capacidad de generación de empleo sumamente alta, más de 1 millón de puestos de trabajo por año.
que puede generar la agricultura, temporales y permanentes. Hay trabajo que no es remunerado también, que hacen principalmente las mujeres, que también se debería reconocer el trabajo tan importante que realizan las mujeres en el campo. Ya la FAO lo dice, que las mujeres producen más de la mitad de los alimentos en el mundo, con apenas un 1 o 2% de acceso a la tierra. Entonces hay que garantizar esta participación también de las mujeres para lograr una soberanía alimentaria y que podamos decidir en qué medida queremos o no ser dependientes. Yo creo que esa decisión no la hemos tomado como país y tendríamos que tomarla, una decisión soberana del país, de decir, yo me quedo con esto no, porque el país no me da, puede ser, ¿verdad? Pero es una decisión que tenemos que tomar entre todos y todas. A nivel de estudio, ¿cuáles fueron las conclusiones que pues, nos brindó ya al finalizarlo? Bueno, por un lado, que es algo que ya había comentado, el tema de la antigüedad de la canasta básica. Tenemos una canasta básica muy antigua, con una cantidad de productos que ya no es adecuada a los contextos actuales. Apenas 22 productos para la canasta básica urbana y 15 para la rural. Se plantea desde el estudio establecer una sola canasta básica que incorpore al menos 40 productos, que todavía queda abajo de la canasta básica costarricense, por ejemplo, pero que debería ser como un mínimo, ¿no? Un mínimo necesario, que al final eso es la canasta básica alimentaria, es un mínimo vital, es el mínimo con lo que la población debería o puede subsistir. Otra gran conclusión que sacamos es que nuestra canasta básica no tiene incorporado una visión nutricional, sino que solamente una visión calórica. Tampoco tiene incorporada una visión cultural. Se centra únicamente en las calorías y no en la parte nutricional ni en la parte cultural. Otra función importante, otra conclusión a partir del estudio también, es que deberíamos de profundizar y actualizar nuestra canasta básica, haciendo un estudio realmente como nación de cuál debería ser o cuál es nuestra dinámica alimenticia actual y cuál debería ser, por supuesto, una nueva canasta básica que incorpore todas las necesidades de la población salvadoreña. A partir de todo esto que nos está comentando, ¿cuáles considera usted que podrían ser unas políticas públicas que se podrían aplicar en el contexto de El Salvador? Bueno, hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista social, en el que se reconozca una actualización de la canasta básica, y con esto vamos a reconocer población a la que no está dirigida política pública actualmente, o sea, población que está en situación de pobreza, pero bajo la metodología actual no es visibilizada. Entonces visibilizaríamos esta población que está oculta, que existe, que no va a ser población nueva que va a surgir de repente, sino que ya vive en los territorios, y sobre esto pues establecer una política pública de cómo hacer que transite de esa situación de inseguridad alimentaria a una situación de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues programas sociales dirigidos, asistencia alimentaria a las personas que lo necesitan, fomentar la agricultura mediante métodos agroecológicos, crear una reserva estratégica de alimentos que garantice el abastecimiento de alimentos en situaciones de crisis alimentaria en el país. También planteamos retomar la propuesta de ley de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que se presentó por primera vez en 2008, o sea, hace muchos años, y nunca se aprobó, y que todavía, bueno, hoy es el momento clave, porque hay que recordar que El Salvador y Centroamérica son la segunda región más vulnerable ante el cambio climático en el mundo. Somos la región donde se esperan mayores cambios de clima en el mundo. Somos una región multiamenazas. Tenemos terremotos, huracanes, sequías, tormentas tropicales, terremotos, etcétera, volcanes. Entonces, todas esas condicionantes deberíamos de tomarlas y convertirlas en potencialidades. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar esas vulnerabilidades y esas amenazas que tenemos? Y me imagino que todo esto, como entrando un poquito más en el contexto, como es un proceso largo, llevaría un largo tiempo como para aplicarlo. No debería ser tan largo. Posiblemente, si se toma una decisión política, eso se puede hacer en un año, un proceso de actualización en un año. Tiempo prudente. Y esperar un proceso de transición a una nueva canasta básica. Hay que hacer estudios para actualizar la canasta básica. Hay que ver algunos criterios, por ejemplo, qué tantas cantidades come de este alimento una familia promedio, el tamaño de la familia promedio,
hay que ver qué tantas calorías o componentes nutricionales aportan estos alimentos. Hay que hacer un proceso de identificación profundo en una línea de tiempo no tan larga, pero que no debería tardar tanto tiempo siempre y cuando existan los recursos y una voluntad política de hacerlo. Gracias, maestro Adalberto, por acompañarnos este día y hablarnos sobre un tema tan relevante que, bueno, para todo nuestro país en general. Y a todos los invitamos a que puedan estar pendientes de las redes sociales de Colproce y que puedan comentar y compartir este nuevo episodio sobre economía y realidad, el podcast de Colproce. Nos escuchamos en la próxima.